Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Franco Morales, soy secretario de la FREFA. Les damos la bienvenida a todos y agradecemos su presencia en este segundo encuentro de charlas que viene organizando la Fundación. Antes de empezar, les queremos contar que este encuentro se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Carvap, así que también le damos la bienvenida a la gente que nos viene siguiendo por ese medio. Esta noche vamos a tener dos charlas, como les decía, siguiendo con los encuentros que viene organizando la Fundación, donde el primero de ellos fue el mes pasado, en el mes de junio, donde vamos a ir invitando a cada uno de los laboratorios que formaron parte de la investigación de parasitología bovina en el partido de Rauch, y también a cada una de las instituciones que formaron parte de esa investigación también y que además forman parte del Consejo de Administración de la FREFA. Siempre con el objetivo de ir acercando a los productores locales con los profesionales, con los laboratorios y por supuesto también con la Fundación. En este caso el laboratorio invitado es el laboratorio Zoetis. Hoy vamos a tener una primera charla que se titula Registro de datos, ¿por qué y para qué? Por el médico veterinario Antonio Castelletti, que nos va a estar hablando de la importancia de la toma de datos e información, y una segunda charla titulada Sarna bovina, fallan los productos o el manejo, por el médico veterinario Sebastián Schettino, también por supuesto del laboratorio Zoetis, que nos va a hablar sobre las herramientas para combatir la sarna bovina. Vamos a comenzar entonces con la charla de Antonio, un poquito la dinámica que vamos a seguir. Va a ser su presentación Antonio, luego su presentación Sebastián, y para dar cierre al encuentro vamos a dejar un espacio para que les puedan hacer sus preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La disertación, como dijo Franco, es datos para qué y por qué debemos registrar información en los establecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones, a FREFA y a toda la que acompañan para apoyar estas dos disertaciones. Un poco la hoja de ruta que vamos a ver es algunos datos de la actualidad, dónde producimos carne en Argentina, cuáles son los objetivos de un rodeo de cría, cuáles son los indicadores más relevantes que deberíamos llevar en un establecimiento de cría y algunas conclusiones. En primer lugar, por ahí lo que pasa siempre es que escuchamos que la carne anda mal y demás, pero creo que es importante saber que Argentina sigue siendo uno de los principales actores en lo que es la producción mundial de carne. Es el sexto productor mundial de carne a nivel mundial y representa, o en realidad su producción es el 24% de lo que produce el número uno, que es Estados Unidos. En cuanto al mercado, la mayoría de lo que se produce es para mercado interno, casi el 80% de lo que se produce se consume en el mercado interno y el resto se exporta a distintos países. Estos datos del 2021, uno de los mayores exportadores fue hacia el país China. Eso en cuanto a la producción. ¿Qué pasa en cuanto al consumo? Las barras representan décadas, ¿sí? Y en los últimos 2-3 años vimos una caída del consumo de carne vacuna con crecimiento de las carnes aviar y porcina. Ahí tienen datos de la década del año 2010 al casi 2020 versus el dato 2021. Nos da una disminución de la carne bovina per cápita en Argentina del 14%. Si nos extendemos un poquito más hacia atrás, la caída es del 23%, y de manera de resumen que podemos decir que en los últimos 12 años el consumo per cápita de la carne bovina cayó 14 kilos por habitante. En cuanto a las existencias, ahí hay datos de bastantes años atrás,
y vemos que han rondado entre 53 y 58 millones de vacunos con 20, 22 millones de vacas. Pero lo que más nos preocupa y es el tema de la eficiencia de la cantidad de vacas que tenemos. Cada 10 vacas destetamos o producimos 6 terneros hace bastantes años. La media nacional ronda hoy el 62% nacional. Si comparamos con otros países, hay otros países que logran otros índices de destete más altos que Argentina, obviamente con otra existencia, pero bueno, esto está bueno compararlo porque podría ser lo grave la mejora del 62% actual que tenemos en Argentina. Y una cosa importante, en general la cría tiene, digamos, márgenes acotados y la tecnología en general para cambiar o mejorar, en general son de bajo costo. ¿Dónde producimos? Producimos, ahí tienen las principales provincias donde se producen. Como pueden ver acá, la principal es la provincia de Buenos Aires. El primer cuadrante que se ve arriba es la cantidad en porcentaje de existencia de vacas, o sea que Buenos Aires, tiene el 36% del total de vacas, con una relación ternero-vaca del 80%. Después sigue Santa Fe con el 11% del stock de vacas y así sucesivamente. Esto de manera solamente descriptiva. Y cuando nos metemos en una de las principales provincias donde se produce carne y donde es la mayor cantidad de vacas, vemos que Rauch es el quinto partido con mayor cantidad de vacas en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, también lo que empecé a buscar a ver qué piensa el productor o qué hace el productor ganadero en general. Estos datos que figuran acá es de la encuesta nacional agropecuaria del 2018. El color celeste muestra la tecnología, por ejemplo, IATF. El 14% de los establecimientos realiza inseminación a tiempo fijo, mientras que en la provincia de Buenos Aires lo realiza el 22% de los establecimientos agropecuarios. Diagnóstico de gestación, o sea, lo que todos comúnmente llamamos contacto, ¿sí? Lo realiza el 36% de los establecimientos de la Argentina y en provincia de Buenos Aires el 67% de los productores lo realiza. Y en el caso de control de fertilidad de toros, ¿sí? O raspaje de toros, como lo pueden conocer ustedes, lo realiza el 23% de los establecimientos a nivel nacional y el 46% a nivel provincial. Hace aproximadamente 3 años me tocó con algún colega realizar unas encuestas en la cuenca del Salado, donde es uno de los lugares donde más se produce carne, donde más existencia de vacas hay, y le consultamos a los productores si pensaban que podían producir más terneros con la cantidad de vacas que tenían actualmente, y el 75% de los productores dijo que sí, que creía que podía producir más terneros con las mismas vacas que tenía. Otra cosa que nos interesaba saber era qué valorización tenía del profesional veterinario. Nosotros creemos que el profesional veterinario tiene que estar involucrado para mejorar los índices y vimos que el 86% de los productores tiene muy buena valorización de los profesionales veterinarios. Y otra cosa que creemos que también sirve para mejorar la eficiencia o los índices es la sanidad, y le consultamos qué le parecía el costo sanitario y el 64% dijo que la inversión en sanidad era un costo lógico. Otra cosa que nos interesaba saber era cada cuánto iba el profesional veterinario al campo, y en general solamente va para hacer el tacto y el raspaje de toros el profesional veterinario. Y con respecto a lo que es desparasitación, vemos que todavía se siguen haciendo desparasitaciones de manera fija. Sebastián después en la otra disertación va a hablar más que de ectoparásito, pero son cuestiones que tenemos que ir viendo de mejora dentro de los establecimientos. Esto todo de manera descriptiva. Ahora bien, la misma encuesta que vieron de la encuesta nacional agropecuaria del 2018, traté de recatar alguna información del partido de Rauch, y de 500 y pico establecimientos, el 49% hace control de fertilidad de toros, el 72% respondió que hacía diagnóstico de gestación o tacto, y el 20% de los establecimientos
realizaban inseminación a tiempo fijo. Bien, eso de manera descriptiva. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de un rodeo de cría. Tenemos un objetivo que para mí es muy idealista, que es obtener obtener un ternero por vaca por año. Lo que sí sabemos que debemos tener la mayor cantidad de kilos producidos por hectárea, por superficie ganadera, y hay algunas variables de impacto que van a hacer que mejoren esos indicadores, como pueden ser altos porcentajes de preñez, una buena distribución de preñez, no es lo mismo tener 60-30-20 que 30-10 o 15, una diferencia preñez de destete chica, ¿sí? Y terneros pesados y tempranos. Por eso vemos que algunas técnicas, como puede ser la inseminación a tiempo fijo, tiene impacto a nivel económico. Ahora bien, de manera sencilla y para realizar una cuenta muy fácil, ¿dónde vienen los ingresos económicos de un rodeo de cría? Viene por la cantidad, ¿sí? Que la cantidad va a estar dado por el porcentaje de preñez y el porcentaje de destete que tenga cada establecimiento ganadero, por la carga animal, por los kilos vendidos, que eso va a estar dado por los kilos vendidos de terneros, vacas y toros de descarte, y el precio no lo manejamos, viene dado por el mercado. Y yo traté de adaptar, esta filmina la vi de dos disertantes, que fue Sebastián Riffel y Elizalde, y lo que hice fue actualizar la información. Lo que vemos acá, en este cuadrante de mano izquierda, es 60, 70, 80, 90, es el porcentaje de destete que puede tener cada establecimiento ganadero, y de cada uno es qué categoría vende, ¿sí? O sea, a medida que obtenemos mayor porcentaje de destete, vamos a vender mayor cantidad de kilos de ternero. Si yo tomo los precios actuales, esto está de la semana pasada, tomé 504 pesos ternero, 504 pesos la ternera y 284 pesos la vaca, nos da que cada sistema, ¿sí? Un peso promedio. Como vemos acá, tenemos el que obtiene un 90% de destete, vende el kilo en promedio un 14 más que el que tiene un 80% de destete. A su vez, el de 80% de destete vende un 9% más en promedio que el que obtiene un 70% de destete. O sea, además de un montón de cosas, también es importante obtener más kilos de ternero de destete porque vendemos en promedio mejor nuestra venta de kilos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los indicadores más relevantes que deberíamos registrar mínimamente? Tenemos a grandes rasgos dos indicadores. Uno que son más que nada que nos miden la eficiencia reproductiva y otro que nos mide la eficiencia física. La eficiencia reproductiva va a estar dado de manera cronológica por el porcentaje de preñez, por el porcentaje de parición y por el porcentaje de destete. Y después la eficiencia física, algunos parámetros pueden ser la carga animal, la distribución de la aparición, aumento de la ganancia de peso vivo. Ahora vamos a ver algunos y cuáles serían, por lo menos mínimamente, cuáles deberíamos llevar para tener un buen registro de información. Nosotros lo que tenemos, cuando transcurre el ciclo productivo, vamos a tener un servicio, después vamos a tener una aparición, después vamos a tener, en el caso que se haga aparte, una señalada y después vamos a tener un destete, donde vamos a ir obteniendo porcentajes de preñez, porcentaje de parición, porcentaje de destete y si voy en las diferencias, y porcentaje señalada en el caso que se haga, y si voy a las diferencias puedo obtener una diferencia tacto-parto y una diferencia parto-destete. A manera resumida, si los porcentajes de preñez, de parición y de destete son buenos, va a ayudar a que tenga muy buenos ingresos el rodeo de cría. En cambio, si los números de acá abajo, las mermas, son altas, obviamente van en detrimento de la ganancia del campo de cría. ¿Y en qué momentos debo tomar cada información? A inicio del servicio debería tomar la cantidad de vientres que entran en servicio, después al tacto la cantidad de vientres que están preñados, a la aparición la cantidad total de número de terneros nacidos y al destete el número de terneros destetados. En el caso que hagan entre medio, entre parición y destete,
una señalada en primavera o en el momento, también estaría bueno registrarlo porque nos permite separar otros momentos y tener otro tipo de análisis. ¿Cuál es la metodología que tomamos? Es índice de preñez, es número de vientres preñados sobre el número de vientres en servicio. Índice de parasición, número de terneros nacidos sobre los vientres en servicio. Y el índice de destete, número de terneros destetados sobre vientres en servicio. En el caso, obviamente, que se haya vendido o comprado algún animal de la categoría que estamos hablando, se tiene que sumar o restar para hacer bien el cálculo. ¿Y para qué? O sea, muchas veces vemos que profesionales o el mismo campo toman datos, pero ¿para qué tomamos datos? ¿Sí? Primero para medir y también para tratar, en el caso que veamos que las mermas son altas, para descubrir o detectar cuál fue el problema. ¿Sí? En el caso que haya bajos porcentajes de preñez, puede ser por anestro por posparto, por factores nutricionales, por enfermedades infecciosas, por toros subfértiles. ¿Sí? Y hay más causas. Yo quise poner algunas, pero la idea de la toma de datos en esta etapa es poder detectar cuál es el problema. En el caso de bajo porcentaje de preñez, de parición, factores nutricionales, enfermedad infecciosa y, por ejemplo, problema de distosia o ayuda al parto, esas son algunas de las alteraciones que pueden producir una disminución en el índice de parición. Y en el caso del índice de destete, porcentaje de destete, también tenemos algunas como pueden ser infección de ombligo, mancha, neumonía, diarrea neonatal, que pueden ir en detrimento de este índice. Y a modo de resumen, Nara, que es un uruguayo, lo que hizo es poner los meses del año, calendario, y poner vientres entorados, cuáles son las pérdidas que pueden ocurrir acá. Podría haber pérdidas por vientre que no conciben, pérdida por muerte embrionaria. En el caso de porcentaje de preñez, también afecta la muerte embrionaria y enfermedades que produzcan aborto. Y porcentaje de parición puede estar por pérdidas de terneros, pérdidas de madres o pérdidas tardías de terneros. Bueno, todos estos factores son los que van en detrimento de obtener menos terneros al destete. En el año 2018 hicimos un convenio, Zoetis hizo un convenio con el CREA, donde nos pusimos a trabajar en distintos registros que tenían ellos. En total fueron 737 registros de 3 campañas de 16 regiones, y lo que obtuvimos fue que el promedio de mermas preñez destete fue de 8,37%. Pero cuando vamos a ver el coeficiente, o sea, cuánto fue la variabilidad, tuvimos casos que fue de 0,65, casi nulas mermas, al 45% de mermas. Ahí Mariano, la gente de la FREFA, ha impreso un resumen de este trabajo y a su vez al final hay también una planilla donde ustedes pueden llenar la información que tienen para ver cómo están con respecto a estos indicadores. Una cosa que siempre nos preguntan por ahí es, cuando hablamos de porcentajes, es cuál es el objetivo, qué te parece. Y yo creo que cada establecimiento se debe evaluar con el profesional para ver dónde están parados y cuál sería el objetivo de porcentaje de preñez, porcentaje de parición, porcentaje de destete. ¿Por qué? Porque juegan muchas cosas como puede ser la sanidad, balance forrajero, los cuales tienen impacto en ese resultado. Y otro indicador, que por ahí pensando a ver qué otro dato debe ser llevado o es interesante llevar, es el porcentaje de reposición. Muchas veces cuando nos juntamos con algún productor y empezamos a evaluar los datos que tienen, lo primero que le preguntamos es ¿cuál es tu reposición? Y nos tiran un solo dato que es tal, 20, 15, 10. Pero en realidad la respuesta tiene que ser depende. ¿Por qué? Porque el porcentaje de reposición está dado por las bajas, que puede ser por animales viejos, las vacías, las muertes, las ventas, ¿sí? Sobre el total de vientres. Entonces, año tras año debemos evaluar, ¿sí? Cuál es nuestro porcentaje de reposición para ver realmente cuál es y no quedarnos corto ni chico, porque todo eso que pasa nos va
a disminuir, si en el caso que le erremos en el número, la dinámica de rodeo que tengamos por la cantidad de vientres que tengamos. Y cuando hablamos de diferencia tacto-parto o tacto-destete, o cuando empezamos a ver dónde podemos mejorar, nos encontramos que sería de ayuda, aparte de los 3 indicadores que vimos, la distribución de la preñez, ¿sí? Acá esto es un ejemplo, pero es importante si podemos tomar el dato de la distribución de la preñez porque nos ayuda a detectar algún problema. La distribución de la aparición, cómo van pariendo en la época de aparición esos animales, esos vientres. Análisis de mortalidad de terneros, en algunos lados lo dividen animales menos de 7 días o muerte perinatal. Todos esos datos nos ayudan a detectar si hay o no algún problema. La condición corporal, no solo en un momento, sino a lo largo del año. Y un correcto plan sanitario para saber si se están haciendo las cosas que se deben hacer desde el tema sanitario para mejorar los índices. Acá, a modo de ejemplo, por ahí los números no se ven, pero se pueden trabajar con planillas, el que es más tecnificado puede trabajar con algún sistema, pero la idea es poder reportarlos y analizarlos. Y toda la información la debemos trabajar con el veterinario, ¿sí? Que es el que está capacitado para poder detectar esa problemática y poder mejorar el año siguiente o poder tomar alguna decisión a corto, mediano o largo plazo para mejorar los índices. Y otro tema por ahí que me puse a buscar es qué está pasando en general, algunas cuestiones descriptivas, los vimos al principio en cuanto a producción y demás, es cómo está tomando hoy las decisiones el productor ganadero. Esta encuesta es de la Universidad Austral, donde se encuestaron 880 productores de la región pampeana y de una escala del 1 al 9 le consultaron cómo tomaba decisiones y lo que determinaron es que casi 55% de los productores toman las decisiones de una manera más analítica y no tanto intuitiva. O sea, analítica a partir de los datos que toman en los establecimientos para tomar decisiones. Y otro tema importante muchas veces es cómo determinamos esas pérdidas, cuál es el costo de que no se destete un ternero más en mi campo. Esto no es mío, es de Bernardino Wetschwich, era un veterinario de la zona norte del país donde trabajó mucho sobre el tema merma, y él puso algunos parámetros que debemos contabilizar para determinar esas pérdidas. Primero, tener en cuenta el valor de un ternero, ¿sí? Después, el valor del campo extra que ocupó el vientre preñado, que al final no terminó pariendo. Después, la diferencia de calidad de un campo que está un animal preñado versus la calidad de un campo que le podemos dar a un animal vacío. Y el valor genético del animal que no nació, del ternero, que muchas veces ponemos plata en un toro, en una inseminación, para tener un valor genético de ese animal. Todo esto hace un número que es bastante elevado cuando hablamos de pérdidas de un ternero o de un animal que no pare un ternero. Y yendo a las conclusiones, ¿por qué debemos medir? Primero, para comparar. La única manera de comparar cómo nos fue al año anterior es llevando registros. También para medir. También para detectar, que es lo que le digo. O sea, la idea de tomar la información es para detectar si existe algún problema y saber cómo poder solucionarlo. También para proyectar. Si nosotros tenemos información, sabemos cómo podemos proyectar para el año siguiente o qué cosas podemos realizar para el año siguiente. Y otro tema no menor es que todo lo que es registro de información, análisis y toma de decisiones es un trabajo en equipo entre el personal del campo, el dueño del campo, el veterinario y si existe otro asesor agronómico, por ejemplo, o alguno más asesorando, es un trabajo en equipo donde podemos evaluar, analizar y tomar decisiones a partir de esto. Muchas gracias.
Listo, ahí se escucha, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Y bueno, la idea, vamos a pegar una vuelta de página y vamos a charlar un poquito de lo que es la sarna bovina que nos está quejando hace ya un tiempo. ¿Sí? La idea es ver un poco si estamos con falla de productos, que algo ya se ha evaluado, o si el problema lo tenemos en el manejo. La sarna es como dice acá, es un viejo nuevo conocido. Muchas de las personas más grandes seguramente hace varios años estuvieron luchando y tratando con la sarna, y a partir de la década del 80, cuando salieron al mercado las lactonas, principalmente la ivermectina, la enfermedad estuvo prácticamente controlada o erradicada. ¿Sí? La sarna es una parasitosis, una ectoparasitosis que está presente en toda la región pampeana de la Argentina. Se va a expresar de manera clínica o subclínica en las diferentes categorías de los bovinos, dependiendo de las condiciones ambientales, nutricionales y de manejo que tengamos. Ante la aparición de esos primeros animales con síntomas, ¿sí?, compatibles con sarna, es cuando empiezan las dudas y los planteos para un control efectivo. Es lo que está pasando en los últimos años. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Es esto. Empezamos a recibir, ya hace por lo menos 3, 4 años, varias consultas de veterinarios y productores con esto. No sé cómo tratar, no sé qué producto es eficaz. Empezamos a recibir consultas sobre fallas aparentes en los tratamientos. ¿Sí? La enfermedad de a poco empezó a verse en diarios nacionales, con títulos impactantes de la sarna, cómo curarla, tratarla, muchos informes, entrevistas a veterinarios referentes en revistas del sector con lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tratarla? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Hay falla de los productos? ¿No hay falla de los productos? Para entrar un poquito en tema, la información básica, el ácaro, la sarna es un ácaro perteneciente a la familia de Sauroptes communis, variedad bovis. Es un parásito que vive y completa todo su ciclo sobre el animal, y el ciclo dura aproximadamente entre 12 y 14 días. Sobrevive en los animales de un ciclo a otro, o sea, por eso muchas veces hay un recontagio, o estamos viendo todos los años rebrotes de sarna, porque cuando las condiciones no son las óptimas, ese ácaro migra hacia zonas bajas del animal y permanece latente hasta que las condiciones, otoño, invierno, inicio de primavera, determinadas temperaturas y humedades, hacen que se den las condiciones y vuelve a comenzar la reproducción, y con eso volvemos a ver un brote. Por la condición estricta de este parásito, estricta porque sí o sí necesita el animal para vivir, ¿sí? Por esa condición parasitaria estricta, el contagio de sarna en los rodeos se va a dar fundamentalmente por contagio entre animales. Y a medida que intensificamos la producción, ya sea que nos vayamos a un feedlot o en sistemas pastoriles más intensivos, mayor va a ser la transmisión que vamos a tener entre animales. El ácaro, para su alimentación lo que hace es cavar galerías en las profundidades de la piel. ¿Sí? Las lesiones que se ven están dadas por los excrementos, por la materia fecal de ese ácaro, que a medida que se va alimentando, se alimenta de linfa y detritos. Detritos son va rompiendo la piel y son todo lo que va quedando, ahí se alimenta. Y el excremento de este parásito es lo que produce las reacciones alérgicas y esa dermatitis, que después va a engrosamiento de la piel, y es lo que produce lo que nosotros vemos en los animales. Todo este cuadro, sumado a la baja del consumo y el malestar permanente que tienen los animales por el prurito, o sea, la picazón intensa que tienen, y el rascado que se produce, son los responsables que tenemos en las pérdidas de producción. Ahora, en un ratito vamos a ver cuáles son las pérdidas que tienen. Nosotros, ustedes como productores veterinarios, lo que hay que estar atentos es a los primeros síntomas, y lo que vamos a ver es esto. Los animales comienzan a lamerse, principalmente en la zona costal, empiezan a rascarse, voy a poner de vuelta porque comienzan a rascarse, ¿sí? Están inquietos, se alejan, dejan de consumir. Esos son los primeros síntomas que nosotros tenemos que prestar atención, y en base a eso empezar a indagar más a ver si estamos en presencia de sarna. Como concepto importante, bueno, la sarna es un ácaro menor a 1 milímetro, es un parásito chiquitito, que vive siempre en la piel del vacuno. Por eso se lo llama que es una parasitosis obligada. Necesita sí o sí estar encima del animal para poder completar siempre su ciclo.
Es una enfermedad muy contagiosa que se agrava más en condiciones de encierre o trabajos de manga. Y los casos clínicos a campo se evaluaron pérdidas que produce de 40 a 50 kilos de disminución, o sea, de pérdida de peso en el feedlot o de 15 a 20 kilos en pastoreo. Y esto se da en un proceso de la enfermedad de 4 a 8 semanas. ¿Sí? El ciclo de vida de la sarna, para conocerlo, esto es, bueno, se da, como dije anteriormente, de 12 a 14 días y siempre sobre el animal. Tenemos 2 o 3 días de estadio de huevo, luego en esos 2 o 3 días migra larva, a los 2 o 3 días se transforma en ninfa, que en 2 a 3 días se va a transformar en una hembra puber, o 5 días si va a ser un macho, luego hay cópula de macho y hembra, y en 2 a 4 días va a estar la hembra ovígera, con posibilidades ya de hacer la oviposición, que la hace en 1 o 2 días. ¿Sí? Todo el ciclo, 12 a 14 días, siempre sobre el animal. Esto es a diferencia por ahí de parásitos internos, que tenemos una vida, o sea, parte del ciclo internamente en el animal y otra parte de fase que está fuera de los, está en el ambiente, afuera del animal. Lo mismo por ahí pasa con garrapatas, que también hace un ciclo en el animal y luego lo termina en el ambiente. Fuera del animal, y es importante, solamente sobrevive de 12 a 14 días. Hay algunos estudios que le llegaron hasta los 20 y pico, 30 días, pero no tiene gran supervivencia fuera del animal y tampoco sería una de las fuentes más importantes de contagio. Que se puede dar, sí, sobre todo si pasamos animales en la manga que estén con la enfermedad y atrás de eso pasamos un lote sano. En ese tiempo sí, obviamente puede haber contagio. Pero el principal contagio es el contacto entre animales. Y un dato importante a tener en cuenta es que los huevos del ácaro no son susceptibles a los tratamientos. Esto es importante saberlo porque nosotros cuando decidimos un tratamiento vamos a tener un montón de fases. Vamos a tener huevos, vamos a tener larvas, vamos a tener hembras prepúberes, bueno, todos los estadios. Entonces, en la decisión del tratamiento lo que debemos saber es la persistencia que tiene el producto que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque necesitamos darle tiempo a que una vez que inyectamos el producto va a matar la larva, la ninfa, por ahí ácaros adultos, pero esos huevos van a estar esos 2 o 3 días que tienen que eclosionar y pasar al otro estadio para que el producto sea eficaz. Por eso muchas veces cuando se dan baños de aspersión o los bañaderos se repiten a los 7 días. Eso es porque por la droga, por ahí la persistencia es de 7 días. ¿Sí? Por ahí si hablamos de lactonas, la persistencia es mayor y se necesita una sola dosis. Ahora bien, acá nos encontramos nosotros, o básicamente ustedes, ¿sí? Con el dilema a ver si el problema son los productos, si es el manejo, y estamos ahí, en el abismo, tratando de ir de un lado para otro. La realidad es que en los últimos años se reportaron fallas en los tratamientos, pero solo en algunos casos se pudo determinar el desarrollo de resistencia, ¿sí? A la droga utilizada. Y la mayoría de los casos eran fallas asociadas a la aplicación de los productos o al mal manejo de los animales luego del tratamiento realizado. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto. La idea no es hablar mucho de los productos, porque la realidad, los productos sí tienen fallas, sí se están evaluando, hay farmacólogos, sobre todo en la Facultad de Tandil, en conjunto con las cátedras de parasitología, que están haciendo los estudios. Ya hay algunos estudios que se presentaron demostrando resistencia del ácaro hacia determinados principios químicos, pero la realidad es que es lo que hoy tenemos, los productos que tenemos, y la mayoría de las veces, o en la gran mayoría, lo que está fallando es el cómo utilizamos esos productos. Entonces, lo que básicamente como productores o veterinarios nosotros podemos hacer es asegurarnos de que lo que estamos haciendo lo hacemos de manera correcta. Porque si nosotros con un producto adecuado más un manejo adecuado, es la única manera que vamos a tener el resultado que queremos tener. En este caso, controlar o erradicar la sarna, ¿sí? O por lo menos sacarla de nuestro campo. Y todo va a comenzar así, acá. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y si hacemos un diagnóstico temprano, mucho mejor. ¿Qué debemos hacer? Observación clínica de las lesiones en piel y también por un raspado profundo de los bordes de las lesiones. Voy a volver para atrás un cachito.
¿sí? Nosotros hacemos raspado, eso se mira con una lupa en un fondo oscuro y podemos determinar y diagnosticar los ácaros de la sarna. Esto se hace muy fácil, es un raspado que se hace a campo, en la manga. Hay casos en los que se puede diagnosticar ahí mismo en la manga, o se va a un laboratorio, se lleva al laboratorio y con una lupa se observa y vamos a ver la presencia de ácaros. Lo que no nos puede pasar es esto, ¿sí? Llegar a un diagnóstico tardío, donde ya la enfermedad evolucionó un montón. Y encima, como en este caso, complicada con otro tipo de enfermedades, ¿sí? Acá puede haber asociadas a enfermedades bacterianas, en este caso una miasis. Si nosotros llegamos en este momento a diagnosticar la enfermedad, los tratamientos van a ser mucho más complicados porque la absorción, distribución, la llegada de la droga a la piel va a ser mucho más lenta, nos va a llevar más tiempo. Y obviamente llegando acá tenemos pérdidas de 50 kilos, de 15, 20 kilos, ¿sí? Por eso lo importante es el diagnóstico. Poder estar atentos y a los primeros síntomas, esos síntomas que veíamos de rascado, lamidos, y ya cuando empezamos a pasar por la manga, vemos vesículas o animales con depilaciones húmedas, etc., empezar a diagnosticarla. Y también establecer el diagnóstico correcto. En este momento tenemos 2 ectoparásitos que pueden estar en conjunto en esta época del año, que es la sarna y los piojos. El cuadro clínico es muy parecido, los dos producen prurito, una picazón, animales molestos, se van a estar rascando, ¿sí? Y también en el momento, otoño, invierno, inicio de primavera, es donde tenemos estos 2 ectoparásitos. Las diferencias es que uno no va a producir una lesión húmeda, que es la sarna, y una lesión seca, los piojos, más allá después de que la clasificación taxonómica los difiere. Uno es un ácaro, un insecto, distintas pares de patas, etc. Pero lo importante es principalmente diferenciar la lesión húmeda de seca. Y bueno, ese diagnóstico nos va a ayudar a definir nuestro tratamiento. Obviamente, si tenemos piojos, después hay que ver si son masticadores o chupadores, porque no llevan la misma terapia según el piojo que sea. Como opciones de tratamiento, los clásicos, los bañaderos, muy en desuso ya en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Aunque ya hay establecimientos, sobre todo feedlot, que han construido o están analizando varios campos, volver a construirlos, porque realmente se logra mojar todo el animal, en esos bañaderos el animal pasa con la droga, y son bastante efectivos, ¿sí? Después hay que evaluar costos y un montón de cosas, pero bueno, ya hay establecimientos que, como decía, ya lo están haciendo. Otra de las opciones es la aspersión, que es lo que más se está utilizando. Lo que tenemos que lograr acá es casi el efecto del bañadero. Entonces, cuando hacemos la aspersión con el producto, con la droga, tenemos que lograr que el animal esté totalmente mojado con la cantidad de agua y producto, ¿no? Y la droga, más la presión que le demos. Y los clásicos inyectables, que principalmente son las lactonas macrocíclicas, tanto ivermectina, doramectina, moxidectin, que son las que están por ahí más en jaque, que se están evaluando, ¿sí? La realidad es que no están tan complicadas para la sarna hoy por hoy, o no está determinada en qué porcentaje está la resistencia de sarna en comparación con lo que sí sabemos de las lactonas macrocíclicas o de la ivermectina con los parásitos internos. Ahora bien, cuando decidimos qué producto vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta por lo menos que el producto que estemos utilizando, producto de calidad, ¿sí? Que la indicación en el marbete, en el prospecto, sea para sarna, que esté aprobado para sarna, y debemos cumplir las indicaciones del producto, periodo de retiro, dosificación, saber la persistencia de ese producto, cuánto tiempo me va a durar para yo poder planificar mi tratamiento. Una vez que iniciamos el tratamiento o que ya decidimos el tratamiento, importantísimo tratar a todos los animales del lote. Un animal que quede sin tratar, como es un parásito obligado, no va a morir el ácaro. Va a quedar cuando la persistencia de la droga que estemos usando decaiga, ese animal va a ser la fuente del contagio. Además de tratar a todos, es importantísimo no subdosificar. Y acá les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hicimos hace un par de años, en donde tratamos a 10 animales con doramectina. Fíjense, estos son los conteos de ácaros al día 0, cuando se inició la prueba. De los 10 animales, uno
estuvo subdosificado. Fíjense que el día 14, donde debería ser 100% eficaz, quedó un solo ácaro. A los 21 días, cuando fuimos a hacer la revisación, todos los animales estaban en 0 y acá ya había 3 animales, 3 ácaros adultos, y a los 28 días, cuando cerramos la prueba, obviamente la población ya había aumentado sobre ese animal, ¿sí? La doramectina, más o menos las lactonas macrocíclicas al 1%, tienen una eficacia una persistencia de 24 o 26 días. Nosotros acá, o sea, por subdosificar, y subdosificar me refiero por ahí a no darle la dosis correcta. Por ejemplo, si llevaba 4 centímetros le di 3 porque le erré, pero también subdosificar es tener la dosis calculada correctamente y cuando yo aplico, por aplicar mal, o porque lo hice rápido, o porque me quedó aire en la jeringa, etc., sale algo del contenido, queda por fuera del animal, ¿sí? Ahí estoy subdosificando. Y realmente la sarna precisa la dosis adecuada. No nos da margen. Un error no nos da margen. Ahora bien, hicimos el diagnóstico. Tratamos, supongamos que hicimos el diagnóstico perfecto, tratamos perfectamente. En el post-tratamiento sigue siendo más que importante. ¿Y por qué? Porque una vez tratado, nosotros no podemos mezclar las tropas tratadas con animales no tratados. Y esto va a ser no mezclar tropas 2 semanas posteriores, cuando aplicamos productos al 1%, ¿sí? De concentración del 1%, y 4 semanas si estamos aplicando un producto de alta concentración, ¿sí? Son los tiempos que debemos darle para que el producto funcione. Si nosotros mezclamos, vamos a estar siempre contagiando animales y la enfermedad va a permanecer siempre en nuestro campo. Y además de esto, de asegurarse el aparte de esas tropas por el tiempo correspondiente, es necesario confirmar con un nuevo diagnóstico, con un nuevo muestreo, tanto a los 14 como a los 28 días, cómo nos funcionó el producto. Recién ahí podemos decir el producto anda, no anda, me funciona, no me funciona. ¿Sí? Fíjense que hay un montón de variables más allá de la resistencia que puede tener el ácaro hacia algún principio químico, pero entran en juego un montón de cuestiones de manejo que tienen que estar bien manejadas. Donde le erramos en una, realmente sigue el contagio de la sarna. Entonces, importante es que la sarna de los bovinos se puede prevenir y hasta erradicar de los establecimientos ganaderos, ¿sí? Con el producto adecuado, haciendo el manejo adecuado, podemos controlarla, prevenirla y hasta erradicarla. Un dato importante que por ahí surgen muchas preguntas es que no se transmite entre ovinos y vacunos. Si bien son géneros de la misma familia, no son compatibles el ovis con el bovis, no son compatibles en la especie. Se recomienda desparasitar preventivamente a los animales de compra al ingreso al campo, por ahí haciendo la comparación con parasitosis interna, que muchas veces consideramos que todo lo que llega por ahí viene con resistencia y le damos, por ejemplo, un levamisol. En este caso, preventivamente deberíamos tratar al ingreso todos los animales que ingresen y, importantísimo, más allá de todo lo que hablamos, que permanezcan aislados 2 semanas o 4 semanas, dependiendo del tipo de droga que estemos dando, ¿sí? Si es al 1 o al 3 o 3,15. Hacer mucho hincapié en la forma y sitio de aplicación, por lo mismo. La aplicación de las lactonas, ivermectina, doramectina, moxidectin, se hace de manera subcutánea. Es un trabajo que hay que hacerlo más que tranquilo. Hay que levantar el pliegue, asegurarse de que la dosis entra en su totalidad en el subcutáneo. Verificar el funcionamiento de las jeringas aplicadoras, ¿sí? Sobre todo el funcionamiento de que cargue bien la dosis, de que no estén sucias, asegurarnos de que las agujas son nuevas. Parecen por ahí cosas muy sencillas, pero cualquier falla que estemos haciendo en esto, que no logremos dar la cantidad de droga que tenemos que dar, nos va a jugar en contra. Y lo que se está recomendando es dividir la dosis cuando la dosis es mayor a 4 milímetros por animal. Y básicamente por lo mismo, como estamos dando un mayor volumen en un subcutáneo, por ahí si damos 7, 8 centímetros, puede pasar que cuando retiramos la aguja, la misma presión hace que parte de la droga quede derramada en la piel del animal y es droga perdida.
Entonces, dividiendo la dosis en el animal, nos vamos a asegurar que todo el contenido que nosotros queremos aplicar quede en el subcutáneo del animal. Resumiendo un poquito, es una enfermedad como muchas de las enfermedades, pero esta sobre todo es un trabajo en conjunto entre veterinario, productor y personal de campo. ¿Sí? Acá cada uno en su función, diagnóstico, elección de los productos adecuados, instaurar el tratamiento adecuado y la forma en que lo hagamos es la base del éxito de lo que estemos tratando. Cualquiera que esté fallando acá, si en el diagnóstico, en la elección de los productos o la forma que trabajamos en el campo, nos va a condicionar el éxito del tratamiento. Entonces, siempre un diagnóstico, cuanto más temprano mejor, estar atentos ya. Ahora no nos va a agarrar desprevenidos, ya hace como 4 o 5 años que está habiendo problemas de sarna. Año que pasa tenemos que estar mucho más atentos a ese inicio, diagnosticarlo temprano para poder actuar rápidamente. Elección de productos de calidad, sean inyectables, decidamos hacer un baño, decidamos hacer una combinación. Eso, obviamente, siempre coordinarlo con el veterinario, hacer que el veterinario realmente vaya al campo, se haga el diagnóstico y se haga la elección de los tratamientos. Puede haber tratamientos combinados, puede haber un tratamiento solo, pero hay que consensuarlo y ver cuál es la mejor opción. Una vez que diagnosticamos y tenemos el producto que vamos a utilizar, tratar a todos los animales, ajustar la dosis para cada animal si es necesario, ¿sí? A diferencia por ahí, no sé, el levamisol, que siempre tenemos un poquito de miedo que si damos más dosis empiezan con babeos, temblores, etc. Acá hay que asegurarse de que siempre esté al borde, o sea, la dosis justa, o sea, exacta. Y si es un poquitito más, no pasaría nada. Lo malo es dar de menos, ¿sí? Ajustar la dosis, aislar del resto de los animales del campo a los tratados, lo que hablamos, 2 semanas si usamos productos al 1%, 4 semanas si usamos productos concentrados. Y por último, pero yo creo que es lo más importante, es capacitar a todos los involucrados, ¿sí? Porque, vuelvo a insistir, cualquiera de estos puntos en donde está veterinario, productor y personal de campo, o quien esté trabajando en la manga, si nosotros erramos en alguna de estas, es muy probable que la sarna siga contagiando, ¿sí? Así que creo que acá estaría y abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sebastián y Antonio. Abrimos el espacio para preguntas. Cualquiera que tenga alguna consulta para los oradores, les acercamos un micrófono. Cualquier comentario que alguien quiera hacer. Mariano, no sé si hay alguna pregunta vía YouTube. Sí, en relación a la sarna, una consulta. ¿Cuáles considerás cuáles son los principales factores por la cual ha vuelto la sarna a nuestra zona? Habíamos dejado unos años de no tenerla y bueno. Eso. Sí, se está evaluando, no hay ninguna certeza. Lo que sí se sabe que desde que la resistencia a parásitos internos empezó a ser más complicada y hubo una migración en la utilización de lactonas, principalmente ivermectina, aldestete y bueno, en muchos momentos del año, ¿sí? Y pasamos a usar levamisoles o benzimidazoles que no tienen actividad contra ectoparásitos. Esa es una de las causas. También se evalúa o se dice que cuando se dejó de hacer presión sobre el tratamiento de la mosca de los cuernos, ayudó a ese recrudecimiento de la sarna. La realidad es que no se tiene muy claro el porqué, pero posiblemente por eso ha estado latente muchos años y en algún momento por disminución de la presión de lactonas, de productos piretroides, fosforados, lo que fuese, esa disminución hizo que la sarna recrudeciera. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué tal? ¿Qué tal? No, el tema del vecino. ¿Qué distancia para llevar el control? Porque un establecimiento que está controlado y el otro establecimiento no está controlado. Si puede haber Eso contagio. afecta, claro. Y sí, se tiene que dar la condición de que si justo tenés el rascadero en el alambrado lindero y quedaron ahí pelos, material, quedó el ácaro de la sarna ahí, que vaya en esos tiempos que hablamos de 10, 12 días, 14 días, 2 semanas, que vaya el animal tuyo supuestamente a rascarse y se contagie. También puede ser que si hay salto de animales por alambrados que estén rotos o algún pasaje de un campo hacia otro, con animales que estén tratados versus que no, es posible que tengas contagio. Y eso ahí sería bueno que el profesional también se encargue. ¿Cómo? Por ahí el profesional que se encargue de ir haciendo la otra parte, que sería curar los animales. Sí, en realidad, a ver, si es endémica, ¿sí? O sea, va a estar y hoy ya está instalada. La realidad es que todos los actores involucrados deberían estar atentos y si mi campo, tengo sarna y la traté, ¿por qué no la va a tener mi vecino? Entonces hay que estar atento y tal vez instaurar un tratamiento en conjunto. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, le vamos dando cierre a este encuentro. Les agradecemos de nuevo a todos ustedes por su presencia, a la gente que siguió la transmisión por YouTube, al laboratorio Zoetis, a los oradores. Perdón, ¿hay alguna pregunta más? Tenemos una consulta por chat de Augusto Nassim Bene. Pregunta, ¿cuál es la estrategia de prevención de sarna? Y hoy de prevención, una de las que nombré es cualquier animal, o sea, cualquier tropa que yo ingrese a mi campo, es hacer un tratamiento preventivo, ¿sí?, al ingreso y dejarlo aislado el tiempo correspondiente. Otra que se está hablando, la verdad que todavía no se sabe demasiado, por ahí a diferencia del parásito interno, que no se recomienda cuando la población es baja para no afectar la resistencia, sí se está hablando de tratar los animales en los momentos del año donde el animal se migra hacia abajo del animal, que queda en los pliegues, que es poca cantidad. Se está viendo si es posible tratar y ser efectivo ahí, ¿sí? O sea, viéndolo prácticamente, en la práctica sería bueno, si yo sé que todos los años tengo, y digo, bueno, en la salida del verano, como sé que por ahí en el otoño, invierno voy a tener un brote de sarna, tratar preventivamente sin haber diagnosticado. Podría ser una opción. Lo que también se sabe es que ese ácaro que está aletargado no es tan susceptible, o sea, como está prácticamente inmóvil, está con un metabolismo basal, digamos, no está tan capacitado para absorber esa droga que nosotros le estamos administrando. Entonces ahí hay una disidencia todavía y no se sabe bien si sería bueno o no hacer ese tratamiento. ¿Sí? No sé si me expliqué. ¿Otra pregunta? Hay una pregunta más por el chat. Gianela Guzmán, para vos, ¿cuándo es recomendable hacer un tratamiento en forma de prevención? Y lo que dije recién, lo mismo. Sí, cuando ingresamos animales que no conocemos su historial, para evitarlo, sí lo haría, sobre todo otoño-invierno, hacer un tratamiento preventivo y aislándolo del resto, haciendo la cuarentena 2 semanas o 4 semanas, dependiendo del producto. Lo otro, en el propio campo, no sé, se está evaluando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dale. disculpe. ¿Por qué se da más en los toros? ¿Tiene alguna relación? Porque yo los que he visto en los rodeos, los toros están sumamente más afectados. ¿Tiene que ver con la parte hormonal también?
Sí, puede estar asociado. La realidad es que este año se vio prácticamente en terneros al destete, se vio en vacas, vaquillonas, toros. Hay más una susceptibilidad hacia los machos por un tema hormonal, sí, pero la realidad que este año, por lo menos este año, vimos ya en terneros de destete se vio y fuerte animales picados por sarna. Sí, pero dentro de las mismas toradas muchas veces hay muchos toros muy afectados y muchos toros que no tienen ningún tipo de lesiones. ¿Tiene alguna incidencia o es particular del animal? No, puede ser, es particular más que nada del animal, de la condición de macho por un tema hormonal. ¿Y el uso de piretroides y órganos fosforados como purones, esos? Órganos No fosforados. estás muy de acuerdo. No es que esté de acuerdo, no es que no esté de acuerdo, sino que no son los productos más recomendados. Por ahí sí para piojos, pero son productos que si bien tal vez muchas veces en complemento con una lactona ayudan a bajar la carga, no son productos que sean realmente eficaces, ¿sí? No son los productos de elección. Y te iba a decir algo que no me acuerdo qué. Y del purón, el purón que vos decís, lo que se ve con el purón, si bien son lactonas, la mayoría, pero por ahí hablando específicamente de las lactonas, lo que se ve con el purón, que el derrame que produce no llega a ser tan eficaz, o sea, que no derrama en toda la piel y no llega al contacto con todos los ácaros. ¿Alguna pregunta más? Acá hay una pregunta más en el chat. Pregunta Belén Kelly. Dice, Ramón Aranda, ¿el Tipertoc es bueno para la sarna o el aspersin? A ver, primero no recuerdo qué principio activo tiene. El aspersin sé que se utiliza y se recomienda, es lo mismo, es una terapia más de apoyo que efectiva realmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿En YouTube? ¿Nada? ¿Sí? Hola, ¿me escuchás? Sí. Una pregunta, me han dicho mucho que el pájaro, el chimango, contagia. También lo escuchamos, sobre todo estuvimos con Tony en un campo hace poquito. No hay evidencia científica, no sé. En el campo que estuvimos decían exactamente eso, que el chimango era el culpable de haber ingresado la sarna al establecimiento. Pero no lo sé. Eso no. Epidemiológicamente no hay estudios que lo digan, ni una evidencia científica que lo confirme. Así que no sabría qué decirte. Sí, está bien. Otra cosa, después hay que repetir la dosis de ivermectina, por ejemplo, Ibumé o el otro, el de Tomás. Si habría que repetir. Sí. En principio no. En principio no. Las formulaciones tanto al 1 como al 3% están indicadas en una sola dosis para bovinos. Si hablamos del ovino, sí el protocolo dice que hay que volver a aplicar a los 7 días. En el caso de bovinos no, de hecho hay un trabajo de la Facultad de Tandil, del área de farmacología, que hicieron las pruebas a una y doble dosis y no vieron diferencias. Sí, por ahí vieron diferencias en el pico de concentración sérica de la droga, pero que no tuvo impacto en la eficacia del producto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos cierre entonces ahora sí al encuentro. Les agradecemos nuevamente a todos y bueno, antes de irse los invitamos a compartir algo para picar y pueden aprovechar
si quieren charlar con los oradores o hacerles alguna consulta que no se haya hecho. Muchas gracias a todos. Gracias.